Podemos comenzar grabación. Pues bienvenido, Oscar. Estamos a la espera de que se sume Victoria y Luisa a la sesión, a esta dinámica, digamos, con ritmos bien distintos, ¿no? A como veníamos en las sesiones pasadas. Venimos de vernos el miércoles de esta semana. Estuvimos trabajando una hora por ahí contigo y con Victoria. Después Victoria, por las responsabilidades de su agenda, tuvo que salir. Nos quedamos un ratito contigo. Ingresó Luisa. Eh, por los horarios que tienes allá, que son bastante de noche, también saliste de la sesión para descansar debidamente y nos quedamos con Luisa una hora aproximada de trabajo, de manera que como que estuvo el grupo de trabajo completo en la sesión, pero poco juntos, digamos, ¿no? Eso hizo que no presentáramos una propuesta de articulación del grupo de trabajo y los objetivos de las sesiones para estas últimas semanas. Entonces, si me dan chancecita, voy a compartir pantalla, donde precisamente, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Precisamente voy a mostrarte qué tal nos estamos organizando. Los grupos de trabajo van, yo digo, muy parejos. El Doc Felipe, en la perspectiva que lo comparte, aquí está. El Doc Felipe, en la perspectiva que lo comparte, atinadamente dice que tenemos distintos ritmos, ¿no? De cada una y cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo, pero en general yo creo que van muy a la par. Siento que van a la par. A ver, ¿me confirman si estamos viendo una presentación de PowerPoint? Sí, ¿verdad? Va. Bueno, entonces, Oscar, estamos presentando como plan de trabajo para la ruta crítica de cierre, digamos, ¿no? Es esto, los grupos van, yo digo, muy parejos, cada uno en su forma de trabajar muy distinta. Sí que va a ser importante que que mi coordinación les comunique un tipo de sistematización de cómo cerramos el primer ciclo de trabajos, ¿no? Pues que estamos iniciando un segundo ciclo de trabajos. Este lo tendrán listo para la siguiente semana. No obstante, te comparto esta ruta crítica. La idea de esta ruta crítica es organizarnos en las 4 semanas que nos quedan antes de cerrar en mayo. Tendríamos entonces 4 sesiones todavía. Esta semana es justo esa que estás viendo, la primerita del 12 al 16 de abril, en donde la sesión de este miércoles junto con la de hoy mucho tiene que ver con robustecer, ¿no? Robustecimiento del catálogo con el que terminamos en el primer ciclo, antes de salir de vacaciones. Esa primera propuesta en la que ya enunciamos derechos culturales en un primer saque, tendría que robustecerse antier, que nos vimos miércoles, y hoy, de manera que se robustezca, que tenga un fortalecimiento, ¿no? Que tenga mayor densidad. Y un poco la nota para el grupo motor es que el trabajo que se hace en ese momento con ustedes es de encontrar coherencia en nuestro articulado, ¿no? Es decir, en los 20, 12, 15, qué sé yo, artículos que tenemos, ver cómo están conjugándose y la coherencia que hay entre ellos. Y yo creo que ahí tenemos cómo hacerlo. Me parece que sin duda, de hecho, este grupo de trabajo es una de las fortalezas que tiene. Tú recuerdas muy bien que en el tablero de Miró propusiste una estructura de categorías, subcategorías y variables u observables e indicadores, ¿no? Esa precisamente puede ser una herramienta que nos ayuda a la coherencia. Ya lo decías tú, a ver, cuando leamos nuestra categoría, con sus subcategorías y sus indicadores o observables, muy buena pista nos puede dar de si nuestro enunciado está completo o incompleto o algo necesita que se le redacte, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, como justo la chamba de esta semana, del 12 al 16, robustecer. La siguiente semana, el siguiente miércoles que nos veamos del 19 al 23,
La palabra clave, el objetivo, perdón, del trabajo es afinar. Ya que tenemos una rica batería de enunciados, ahora los queremos afinar. Ver si algunos pueden ir dentro de otros, ver si necesitamos realizar, no sé, el artículo 5 y el artículo 5.1 y el 5.2 y el 5.3, ¿sí? De manera que ahí un poco la palabra clave justamente va a ser orden. Y si no me equivoco, es algo de lo que también en el grupo de trabajo 3 y 1 por ahí se ha comentado. Eh, es más, de hecho, tú lo comentabas la sesión pasada, ¿no? A ver, me parece que estamos tal vez el orden de nuestros artículos está medio raro, ¿no? Tal vez tendríamos que empezar por los temas de las personas, después por las cuestiones de la planificación, después por las cuestiones de las políticas públicas y cerrar nuestro capitulado de equidad territorial con cuestiones de gestión, ¿no? Con derechos ligados a la gestión. Entonces es cierto, por ahora nuestro articulado está como disperso, tal vez, ¿no? Está mal organizado. La siguiente semana nos dedicaríamos a eso. Vamos a ver el orden, en qué orden estamos enunciando las cosas. Y eso obviamente nos va a permitir ir afinando. La siguiente semana, el siguiente miércoles del 26 al 30, nos vamos a dedicar a pulir. Es decir, nuestro objetivo, antes que engrosar, antes que fortalecer, antes que ordenar, bla, 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 vamos a dedicarnos ya nada más a pulir. Vámonos a las cuestiones finas, ¿no? Las notas que por ahí nos estamos dejando, a ver, esto requiere un lenguaje común, a ver, aquí no se entiende, a ver, aquí mejorar esta redacción, ¿cierto? Ya estamos como muy seguros, estamos más seguros y seguras del articulado y entonces ya nada más decimos, bueno, pues hay que pulirle, vámonos a las finas. Ahí lo que lograríamos como palabra clave para este grupo motor, lo que queremos lograr del 26 al 30 en cada uno de los grupos de trabajo, es llegar al acuerdo de decir, amigas, amigos, este grupo de trabajo tiene ya un catálogo robusto, fino y pulido de derechos culturales, de equidad territorial, perdón, de equidad territorial, de democracia cultural, de creatividad, ¿no? De manera que ahí echamos ahí un ojito, vemos, tenemos acuerdo, no tenemos acuerdo, qué es lo que se nos queda para la siguiente semana, y entonces viene la primera semana de mayo, 3 a 7 de mayo, y esa es nuestra última sesión. Esa última sesión, básicamente, el objetivo del trabajo es una afirmación. Entonces, revisamos, tal cual es revisar. Ya nos gustó cómo quedó, vámonos a reordenar tal vez este y aquel y ya nada más, ¿cierto? Es un trabajo ya muy mínimo. Obviamente será una sesión en la que tengamos más espacio también como para compartir cómo nos sentimos, cómo de alguna manera lo sentí pensar es de todo el proceso, ¿no? Escucharnos a cada una de nosotras y nosotros. Y entonces la palabra clave con la que cerramos es justamente un visto bueno. Amigas, amigos, este grupo de trabajo le da visto bueno a su catálogo, ¿no? Y se va a un mes. Nosotros, como puedes ver ahí, terminamos el 3 al 7 de mayo. A continuación te paso. Aquí están las fechas como tal, ¿no? Como puedes ver, a ver, según yo sí se ve mi cursorcillo, ¿no? Que anda por ahí bailando. Entonces, decíamos, del 12 al 16, esta semana precisamente, tenemos robustecimiento, ¿no? De azul. Nuestra plenaria es, perdón, nuestra plenaria es mañana, sábado a las 10:30 de la mañana. Ahí estamos, que ya nos comentaste que por trabajo no podrás acompañarnos. No hay ningún problema, la grabación ahí va a estar disponible para ti. La siguiente semana afinamos del 19 al 23. ¿Cuándo te volvemos a ver a ti, a Victoria y a Luisa? El 21, miércoles 21 de abril. La siguiente semana en color azul claro, la de pulido del 26 al 30, nos volvemos a ver el miércoles 28 de abril. Y finalmente nuestra sesión de afirmación y vistos buenos la tendríamos el miércoles 5 de mayo. De manera que nos vemos en mayo, nos vemos el 5 para chambearle y dar visto bueno, para hacer un cierre. Acá nos vamos a traer el pastel, el confeti, la champagne, todo ahí para celebrar los vistos buenos. Y cerraríamos con la plenaria del sábado 8, la segunda y última plenaria del comité académico. Ojalá tuvieras chance de ir agendándote esa del 8, puesto que, digamos, es la última vez que el comité se ve oficialmente, es la última vez que el comité se ve completo, todas y todos. Y me parece que de nuevo podrá ser por ahí de las 10 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana, esperando que también para ti sea un buen horario.
Nos veríamos entonces ahí ese sábado 8 y como puedes ver, pasadito el domingo, a partir del lunes 10, UNESCO tiene ya nuestro trabajo. A partir del lunes 10, UNESCO recibe nuestro catálogo y del 10 al 28 ya trabaja UNESCO la conciliación internacional, que como hemos dicho es este trabajo fino que tendrá que hacer UNESCO de conciliar las convenciones que México ha ratificado y las convenciones de UNESCO, evidentemente, um, sobre todo en un trabajo como de coherencia e integración, ¿no? Posiblemente, te decía yo que el 8 es la última vez que oficialmente el comité académico se reúne en su total, pero posiblemente del 10 al 28 que UNESCO está chambeando la carta o nuestros contenidos, posiblemente hay alguna convocatoria para vernos con las y los colegas de UNESCO. Esto todavía no termina por definirse, pero con tiempo les avisaríamos, oigan, no sé, nos vamos a ver no sé, viernes 19, ¿no? Viernes 21, perdón, de mayo. Nos vamos a ver con UNESCO en una sesión grande en donde tal vez UNESCO nos va a decir qué ha estado haciendo, cómo ha estado chambeando y pronto, ¿no? De alguna manera como escuchar también UNESCO cómo está trabajando y qué es lo que está haciendo. La otra entonces fecha importante son esas que tienes ahí hasta abajo, en julio, de color flamingo, acá flamingo punk, del 16, 17 y 18 de julio, porque son las fechas propuestas para que nos veamos en la presentación pública de la carta. Es un evento que se va a celebrar como sede, vamos a decir, tendrá la Ciudad de México. Va a ser semipresencial, yo estaré en Ciudad de México, Gerardo estaremos en Ciudad de México, posiblemente más de las y los colegas del comité académico puedan viajar para allá y estar ahí presentes, pero estamos en el entendido que la mayoría, si no todos, prácticamente estarían de manera virtual. Ahí tendrás tú alguna participación, vas a recibir una invitación para que determinado día, ya sea el 16 o el 17 o el 18, todavía estamos afinando el calendario, nos veamos de nuevo este grupo de trabajo. Vamos a vernos tú, Victoria y Luisa, para platicar con el público en general de cómo nos fue, cómo nos sentimos y los retos que significó esta chamba, ¿no? Con tiempo te vamos avisando muy bien de eso. Estas son las fechas, ¿cómo ves? Ok, sí, ¿Vale? sí, no recordaba que teníamos por ahí ese calendario y que está mejor junto con estos objetivos semanales. Perfecto. Sí, ¿no? Creo que Y es un poco estamos. como lo que decía el doc Felipe. Yo creo que todo el mundo va como muy parejo, algunos más avanzados en unas cosas que en otras. Por ejemplo, yo creo que democracia cultural requiere un poco de mayor. Democracia cultural y equidad territorial van muy a la par. Creatividad está despejando todavía algunas herramientas metodológicas para la enunciación. Y obviamente el grupo de trabajo 4 de armonización normativa pues lleva otro ritmo, puesto que el reglamento municipal se está construyendo a tres manos. Las y los regidores de la Comisión Edilicia de Deporte, Cultura y Juventud, el propio comité académico con el grupo de trabajo 4 y la Secretaría Técnica de la Iniciativa UNESCO San Luis, de manera que pues, también ellos llevan como otro tipo de ritmo. Lo que sí es cierto es que para ustedes tres, grupo 1, 2 y Ajá. 3, pues esa es la chamba que creemos que sí podemos llegar todos juntos, ¿no? Esta semana robustecimos, la siguiente vamos a afinar, la última de abril pulimos y en mayo le damos a firmar con vistos buenos. Entonces así sería un poco la onda, amigo. Bien, bien. De acuerdo. Sí, creo que estamos con posibilidades de darle ahí. Y sí, eso, ¿no? Si no era como lo justo, ¿no? Si no era ver cómo andan los otros, al menos como grupos y tener esas palabras que vayan marcando objetivos, ruta. Sí, Muy ¿verdad? bien. Sí, está bien. Vientos. Vientos, vientos. Fíjense que Avisa nos está avisando, pues todos aquí en el chat estamos, ¿verdad? En un rato, en cuanto pueda conectarse, Luisa lo hará. Mm, de manera que podemos continuarle esperando que se sume ya sea Victoria o Luisa. Clarita, ¿tendrías oportunidad de apoyarnos en compartirnos pantalla de nuestra matricita? Por favor.
Sí, de todas maneras, Oscar, quisieras darle una vista ahí a la matriz de manera directa, pues con todo gusto desde el comité, desde el drive del comité Desde el puedes drive del ingresar comité. Por acá y está también el... de todas maneras te lo paso, ¿eh? Lo estoy poniendo según yo aquí en el chatcito. Según yo ese es el enlacín. Mm, Muy bien, listo. Bien. Va, si quieres te podemos ir compartiendo un poco de las notas que trabajamos Con Luisa. con Luisa, ¿cómo ves? Ok. Bien, ya estoy abriendo por acá el... Va, que va. Muy bien, bueno, entonces hicimos algunas notitas. Yo tengo aquí, evidentemente, muchas de ellas, si no todas aquí apuntadas, pero si el doc Felipe o Clarita ven algo que se nos esté escapando, por favor ahí con toda libertad intervenir, ¿vale? Bueno, am, tenemos esta en el artículo 2. Bueno, en el artículo 1 parece que hay bastante acuerdo. Parece que será trabajo de la siguiente semana irlo afinando y de la que le sigue irlo puliendo. Pero por el momento, para el saque que tenemos, parece que el artículo 1 nos está gustando. Derecho a contar con espacios públicos accesibles y habitables, con cobertura integral, incluyentes, conectados para todas y todos. En el artículo 2 seguimos teniendo un poco esta duda sobre utilización y uso. Yo creo que podemos ir avanzándole y definir uso u utilización, ¿no? Me parece que sí hay una redundancia, no sé tú cómo lo veas. Parece que hay redundancia y con que nos quedemos con uso podría estar muy bien, ¿no? Sí. Sí, o sea, normalmente no sé por qué no se usa utilización, sino que se usa más uso. Se usa más Más uso. uso, ¿verdad? Sí, Uso y porque, apropiación. ajá, uso, ajá, de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, si nos quedamos con uso, me parece que ya la hicimos, derecho al uso, apropiación y reapropiación creativa y afectiva de los espacios públicos sin discriminación alguna por cuestiones de raza, sexo. Por ahí decíamos, bueno, hay que revisar un poco esto, ¿no? Eh, es decir, cómo trabajamos, cómo redactamos la cuestión de discriminación. Creo que puede ser una chamba fina para hacer la siguiente Claro, semana, ok. pero ahí está, ahí sigue estando, pues, ¿no? La nota. Y entre corchetes también tenemos esta idea de que el espacio público, como los espacios abiertos, o incluir también edificios, espacios de la estructura gubernamental. Este era uno de los comentarios de Luisa, que nos pareció también como muy relevante. Ajá. De aquí se discutieron, creo que varias cosas. Mm, Recuérdanos, la verdad es que nuestra memoria no alcanzó a llegar a tal Ujú, lugar, ujú. pero no sé si recuerdes tú si en este grupo de trabajo hemos como tal discutido qué es, qué entendemos por espacio público y digamos cómo, en dónde lo vemos, en dónde vemos el espacio público. Lo pongo así Ah, de ok. general porque Luisa, por ejemplo, dice, a ver, para mí a ver, yo cuando leo esto, sí me deja con la pregunta de, bueno, ok, está muy bien el Órale. uso, apropiación y reapropiación de espacios públicos, ¿no? Pero, ¿qué es el espacio público? Y ella dice, bueno, yo entiendo que hay dos acepciones del espacio público. Una, espacio público, pues es la plaza pública, la ciudad misma, las calles, ¿no? O sea, es el espacio público. Pero también podemos entender el espacio público como aquellos
aquella infraestructura y equipamientos gubernamentales que por su carácter gubernamental son públicos. Es Ok, decir, ok. por ejemplo, las bibliotecas, ¿no? Son públicas en tanto que son infraestructura gubernamental, pero pregunta Luisa, y ojalá, bueno, cuando se una lo pueda expresar mejor que yo. ¿Qué tipo de desafíos o de problemas podría tener para la gestión del espacio público que se hace, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que se establezca en la carta que el espacio público es justo eso, también la infraestructura gubernamental? Es Sí, decir, ¿no? O sea, ¿y tú cómo ves qué onda? no sé si se llegó a comentar, pero bueno, mm, a ver si me acuerdo. Bueno, no sé en qué sesión, pero estaba Gerardo presente cuando salió por ahí el tema y no sé si comenté ahí que no, o sea, que no le movamos mucho más a una discusión como tan grande, Ujú, más cuando quien enmarca este proceso es de Naciones Unidas. Entonces, metámonos a la definición que tiene sobre el tema y, y está centrada, bueno, habrá que buscar pues alguna bibliografía sobre eso, pero no se define únicamente al tema de espacios abiertos, sino al derecho eh, del- de un territorio en donde tienes el derecho a la circulación pública, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso incluye espacios que estén techados, cerrados o como quieras, ¿no? Pero también incluye ujú. plazas, también incluye calles, también incluye, ¿no? O sea, como este tipo de infraestructura, ¿no? Puentes, todo el lugar donde haya esta circulación libre eh, por derecho, ¿no? O sea, porque tú puedes circular libremente metiéndote a una casa privada, pero no es tu derecho estar ahí circulando libremente. En donde sí Así tengas es. derecho a circular libremente, todo eso es espacio público. Pero bueno, hay una definición mejor de eso hecha por Naciones Unidas. Oye, Por ONU amigo, Habitat, yo ¿y creo que crees habrá que que buscarla y la recuperamos, ¿va? Me doy a la tarea si quieres de ponerla por eso ahí. te va? Sí, Porque por favor, luego justo esa sería la petición. cuando se va más al tema, bueno, esa es la pregunta, ¿eh? Porque, por ejemplo, para el Q500, para Querétaro, se Ujú, acotó, sí, a espacios abiertos, pero ahí se llamaba espacios públicos abiertos. ok. Y entonces tenía que ver con toda esa circulación, ¿no? Que ese derecho a circular, eh, ese derecho a la circulación libre y que el espacio sea abierto. Entonces, y ahí sí que eran plazas, jardines, calles y camellones, algo así. O sea, como que se redujo un montón porque en términos de, pues sí, urbanos, ¿no? Se entiende mucho mejor la gestión así, hablar de espacios Exacto, públicos abiertos. Pero creo que en este caso, que es en términos de más que urbanos son culturales, así conviene es. ampliarla a decir que son todos los espacios públicos donde se puede entrar y circular, ¿no? O no sé si entrar, bueno, circular, pues, o sea, que, que se permita ese uso del espacio de manera libre. Oye, fíjate que eh, te comento, bueno, bien, excelente. El comentario siguiente es que, Hay una carta y todo, pero bueno, la ay, busco, pero hay una carta que hace como estas cartas que hacen ¿no? De derecho a la ciudad y tal, hay una carta del espacio público, ándale, exacto, que de ahí acuerdo. seguramente vendrá mucho mejor explicado. Genial, de acuerdo. Por favor, amigo, si te puedes quedar con esa consigna, con esa tareita, para que el siguiente miércoles nos ayudes a despejarlo. Esta es una discusión muy relevante por lo siguiente. Te los pongo así. La carta tiene su correlato, la carta que enuncia capacidades tiene su correlato en el reglamento que habilita a facultades y que reconoce inclusive órganos garantes, ¿cierto? Mm, si nosotros redactamos espacio público en la carta en términos de la gestión del espacio o digamos de la administración pública de los espacios, ¿cierto? Del espacio público, sí creo que le quede, que, digamos que en el correlato del um, reglamento,
pueda ser más fácil identificar los órganos garantes o las unidades administrativas del ayuntamiento que pueden ser garantes de esos derechos, ¿no? O sea, creo que compaginan muy bien. No obstante, Ok. Oscar lo está diciendo muy, muy bien. A ver, aquí estamos haciendo una carta que toma el espacio público, pero en clave cultural. Y en clave cultural, entonces, el espacio público, a mí me parece, dadas las conversaciones que hemos estado teniendo y ayer las inquietudes de Luisa, que el espacio público lo podemos entender entonces como espacio público abierto, como dice Oscar, los espacios públicos, no sé cómo decirle, amigo, cerrados, semiprivados, semipúblicos, no sé, pero digo, sí, estos que están con cierto tipo de claustro, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, que sí que están referidos a una infraestructura muy particular, ¿no? Y un tercero, que es el que quiere también promover y el que incluye a Luisa, que es el del medio ambiente. Esto queda ya un poco, tal vez estoy estirando demasiado en la concepción de espacio público. Y justo quiero ir para allá para ver qué piensan ustedes, para ver qué piensas tú. Entonces, espacio público para una carta como la nuestra sí que tendría que referir en la clave de proceso cultural, espacio público abierto, espacio público referido a infraestructura y el espacio público referido al medio ambiente. ¿Por qué Luisa lo dice? Bueno, todos y todas sabemos que hay pueblos originarios que necesitan precisamente transitar, un poco como lo que estamos diciendo, que necesitan usar, apropiarse y reapropiarse de ríos, de cuencas hídricas, de como los cenotes, de montes, de montañas, ¿cierto? Y que estos son espacios de peregrinación, espacios para la gastronomía, espacios para los rituales mismos de la vida ritualística de los pueblos originarios. Entonces, eso también es o puede entenderse como espacio público. Ahora, a mí entonces me surgen dos cosas. Uno, ¿será que en lugar de que nuestro catálogo de derechos de equidad territorial hable de espacio público, hablar un poco como tú lo estás refiriendo, nada, así como en general espacio, o sea, uso de los espacios, ya sea el espacio entendido como territorio, el espacio entendido como infraestructura o el espacio entendido como medio ambiente o medio natural, ¿no? Y entonces nuestro catálogo que hable, que así se diga, que se diga estos derechos de equidad territorial están hablando del espacio. Y tal vez incluso tal vez Ok, ese pudiera ser el primer artículo, no sé, ¿no? Tienes derecho ok. a bla, 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 el espacio entendido como espacio y construido de infraestructura, espacios abiertos como la calle y espacios de medio natural. Tipo, voy con la Ok, segunda ok. idea, voy con la segunda idea. Uh, Aparte de que nos convenga eso o no nos convenga, ya lo estaremos definiendo. Me sigue entonces brincando cómo le hacemos para llevar este correlato a un reglamento municipal. Tendríamos, digo, no que aquí lo resolvamos, eso me parece que aquí podríamos tener muy buenas ideas, pero me parece que tal vez es algo que el grupo de trabajo 4 tenga que afinar. ¿Cómo llevamos esta idea de espacio, ¿no? En esas dimensiones, lo abierto, lo construido y lo medioambiental, a un reglamento que pueda identificar cuáles son los órganos garantes de esto, ¿no? En ese sentido, me pregunto si, por ejemplo, la instancia o la unidad administrativa de pueblos originarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí tiene que adecuarse de alguna manera a la defensa de los territorios indígenas, por ejemplo, ¿no? Defensa de territorios históricos, defensa de territorios de pueblos originarios, defensa de territorios de comunidades no urbanos, ¿no? En fin, ¿cómo ven estas ideas? A ver, eso, ¿no? O sea, da para preguntar o repreguntar sobre pues, en términos tácitos, el ejemplo que pones, ¿no? Del tránsito hacia una práctica que tendría que ser, y no me sumo, no va por ahí el tema de no defenderla, tal, no pasa por la definición de que del
de la definición que se propone sobre el espacio público, ¿no? Porque puede que ese tránsito que tenga hoy en día tengan derecho a transitar ahí, incluido zonas que no sean públicas, ¿no? Donde otra persona que no tenga esta cultura no tendría ese libre acceso, pero estas personas por el simple hecho o por el hecho de pertenecer a este grupo y a esta práctica cultural, sí van a tener un libre acceso, pero eso no convierte al espacio en público, ¿me explico? Eso Genial, de pasa mucho acuerdo. acá en temas de tránsito de ganado, porque aquí ya todo el espacio está vendido y está muy claro quién es el dueño, pero si hay alguien que tiene un pastoreo en una zona, no me acuerdo cómo se llaman a esas calles, pero en esas calles yo no puedo pasar si no tengo, ¿no? Si no tengo ese tarjeta que me permite y que convierte, no convierte el espacio en público, lo que convierte es esa práctica que está protegida incluso por UNESCO, esas rutas son rutas pecuarias, no, bueno, no, creo que no son pecuarias, pero bueno, hay algo así, ¿no? Un tema así que justo una discusión era, entonces, ¿por qué no podemos pasar los demás a realizar esos recorridos, ¿no? Porque se intentaba, esa era una discusión en turismo, y decían, pues, ¿por qué no es público? Porque no, para poder pasar acá tendrías que sumarte a estas prácticas y entonces sí, pero no es, no lo sé, o sea, yo creo que la discusión sobre lo natural, o al menos si no, sería bueno volver a lo mejor a algo más faltó, pero no da para meterla como una forma de espacio público más, porque espacio público natural, lo vuelvo a ver yo, se presta como a más, te digo, seguramente habrá, ¿no? Y desde donde se pueda definir, pues lo retomamos, pero donde está mucho más claro es el tema de, ¿no? Como te digo, como que Naciones Unidas dice, ah, mira, más fácil es si hay libre acceso y ya cada ciudad, cada lugar tendrá mayores o mejores condiciones de acceso a estos lugares. Y entonces la lucha para ONU Habitat o para este tipo de procesos, hablando así del espacio público, es permitir que haya un acceso público a ciertos espacios donde actualmente no los hay. ¿Me explico? O sea, como que si es que va por ahí, pero si lo que se quiere es proteger estas otras luchas, estas otras, ¿no? Prácticas. Retomar, yo creo que se podría, pero más que haciendo público ese espacio, dándole esa prioridad de uso del territorio. ¿Me explico? O sea, sí es nuestro tema, sí es nuestra cancha, porque es un tema territorial, sí es un tema de, pero no sé si va la lucha hacia hacer público ese lugar, porque entonces, pues eso, cambia, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero cambia entonces el tema de, ¿no? Pasa mucho también con el tema de las fachadas en los centros históricos, ¿no? Tú sí que eres dueño de tu predio, sí que eres, pero al tener al ser patrimonio público, es un bien público y entonces, aunque eres el dueño legalmente, sí tienes unas responsabilidades cedidas hacia el Estado y al revés, ¿no? El Estado tiene unas, entonces al final de cuentas, estas partes o esta imagen urbana se vuelve pública y es disfrutable, pero no por eso se vuelven predios públicos. Algo así intento explicar. Y queda muy claro. La verdad sí me queda muy claro. Me gusta muchísimo lo que comentas. Aclara también un montón de cosas. Fíjate que me parece que incluso hace también muy buen clic con la forma en la que lo trabaja eh, Claudia Gasca de este mismo grupo de trabajo, en la idea de que en las ideas sobre el patrimonio vivo y el patrimonio inmaterial. Es decir, me gusta cuando dices, a ver, mmm, tal vez no hay realmente mucho en nuestro catálogo de derechos de equidad territorial, tal vez no hay que moverle mucho al tema de los espacios, puesto que sí que hay algo muy robusto desde Naciones Unidas, desde UNESCO, desde los ejercicios de Hábitat 3 y que sobre todo tienen el énfasis en la cuestión de libre acceso. Pero lo que antes un poco que ver esa situación, lo que tenemos que estar cuidando es la protección de las prácticas que ocurren en los espacios. Y yo creo que ahí das en el clavo, creo que das ahí en el clavo. Ok, inciso para saludar a Victoria, que creo que como no la saludamos, se nos fue. No, por aquí andará. Hola, hola Victoria, buenas tardes. Sí, aprovechamos el saludo. Saludos, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. ¿En qué punto estamos?
Estamos aquí en el Recapitulo. debate. Nada más para saber en qué inciso vamos. Recapitulo brevemente. Muchas gracias. Justo estamos en el segundo artículo sobre derecho al uso, apropiación y reapropiación creativa y afectiva de los espacios públicos. Antier que trabajamos con Luisa comentaba si había alguna definición que este grupo de trabajo hubiera aceptado sobre espacio público. Ella comentando que en el entendido, espacio público puede ser como la calle, la ciudad, las plazas, ¿no? Digamos, este sentido más general o abierto, pero que también la infraestructura gubernamental puede considerarse como espacios públicos, en tanto que esa infraestructura, al ser gubernamental, pues digamos, es pública. Ella decía, por ejemplo, el caso de centros culturales del Estado o bibliotecas, vamos a suponer. Y añadía uno más, Luisa, al hablar del medio ambiente o del medio natural como otra forma de entender el espacio público. Ella, que recuerdan ustedes, participa desde Zapopan, Jalisco, en Red Viva y Cultura Viva y todas las cuestiones sobre patrimonio vivo. Luisa decía, bueno, tenemos estos casos en donde pueblos originarios sí que requieren transitar, ¿no? Un poco lo que dice nuestro artículo. Requieren usar, apropiarse y reapropiarse creativa y afectivamente de medios naturales justo para reafirmar su gastronomía, para reafirmar sus rituales, sus creencias, su fe. Es decir, hay peregrinajes, ¿no? De manera que no solamente utilizan infraestructura pública ya construida o la calle o la plaza de la ciudad, sino que esta está ligada a sus lugares de habitación y de ocupación, pero también ligada entonces al río, a la montaña, a la peña, al cenote, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta concepción? Y entonces platicábamos ahorita con Oscar. Habríamos nosotros en este grupo de trabajo que enunciar nuestros derechos culturales en clave de espacio, así como tal cual espacio, y entonces hacer referencia de que el espacio puede ser el medio natural, el medio construido o el medio abierto de la calle, las plazas, la ciudad, ¿no? Y eso entonces, ¿qué correlato tendría que tener en el reglamento municipal? Ya que el reglamento identifica órganos garantes de los artículos que nosotros estamos enunciando. Cierro con la recuperación que hacía Oscar, y si se me escapa algo, Oscar, con todo gusto, por favor, me corriges la plana. Oscar decía, bien, la pregunta es estimulante, es buena porque nos hace pensar en cómo consideramos el espacio dentro de nuestra carta, y él decía, bueno, el espacio público para este grupo de trabajo debe de estar pensado en clave cultural, ¿no? Si pensamos que el espacio público únicamente es, vamos a decir, la calle, la plaza, el kiosco, pues sí que puede tener un correlato en el reglamento más sencillo, más directo, en todo caso, pues, porque es la gestión de las plazas, ¿no? Hay que sacar tu permiso para hacer algún performance, qué sé yo, ¿no? No obstante, esta es una perspectiva que recae su observación del espacio público desde la gestión administrativa, ¿no? Oscar decía, realmente para nosotros, para esta carta, el enfoque de espacio público es en clave cultural. Por lo tanto, nuestro énfasis tiene que ir sobre el uso del espacio, no en tanto de los espacios, sino el uso que se hace de estos espacios. Sí, justo entré en esa conversación, como que prendí la película ahí. Y ya, entonces ya todo lo demás que dijo, sí, lo escuché y me hace mucho sentido. Te agradezco muchísimo, Álvaro, el antecedente, porque me ayuda como a entender ese planteamiento que hizo Oscar, no tanto de la vocación de uso o lo que decía de los usos de suelo, sino del quehacer en términos como más operativos. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos al punto 2.2. Estamos ahí justamente, es correcto. Cerrando un poquito el punto 2, Oscar comenta que para el miércoles que viene traería él, nos va a acercar las definiciones o digamos la convención internacional al respecto con la cual trabaja ONU, con la cual trabaja UNESCO sobre espacio público, como para precisamente no moverle más.
justo porque esa es una de las chambas que va a hacer UNESCO cuando haga la conciliación internacional. ¿Querías comentar algo? Adelante, adelante. Pregunta, entonces mañana la plenaria que va a haber va a ser nada más como en términos de platicar como la forma y el fondo de este trabajo que hicimos, pero todavía no va a ser la redacción necesariamente de los derechos, pregunto. Pueden ser ambas, dependiendo del acuerdo de este grupo de trabajo. El grupo de trabajo 1, si no me equivoco y me corrige el doc Felipe Clarita, el grupo de trabajo 1 sí va a comentar cómo han estado trabajando, las metodologías, lo que hemos estado usando, y van a enunciar algunos derechos, los que ellos consideran que están un poquito más acabados, pero claro, comunicando públicamente que es un primer saque y que en estas semanas nos vamos a dedicar a pulirlos, ¿no? El grupo de trabajo 3 de creatividad les comentaba yo hace un ratito, está todavía trabajando cuestiones metodológicas para llegar a la enunciación, de manera que ellos van a hablar más bien como tipo de temas, ¿no? Es decir, cuáles son los temas que estamos, cuáles son los temas generales desde los cuales vamos a enunciar derechos. De manera que aquí el grupo de trabajo 2 tiene la libertad de decir, a ver, sí podemos irnos por algunos derechos, ¿no? O sea, sí podemos referir 5, 6, 7 derechos con los cuales nos sintamos muy a gusto, o saben que de plano mejor nada más nos vamos como por este tipo de discusiones y en dónde andamos, ¿no? No sé si el doc Felipe o Clarita quieran aclarar. Sí, en realidad este grupo creo que... Felipe, no te escuchamos, pero justo ya hicimos como una propuesta de forma, ¿no, Felipe? Si quieres comentar. Sí, ya estaba, de hecho, expresado más o menos como, digo, ya estaba definido cómo se iba a presentar. Entonces creo que básicamente es presentar algunos derechos y que les quede muy claro a las personas que nos van a escuchar que pues hay más derechos y está ese proceso en donde se están afinando, pero que les quede bien claro la secuencia y cómo se llegó a ellos, ¿verdad? Y que tengan una idea a través de esos ejemplos. En el caso del grupo 3, creo que se pudiera, ahorita que lo comentan, se pudieran hacer las dos cosas, presentar el modelo que fomente la creatividad, porque es un tema específico, y por otro lado, se tiene también la matriz, ya se tiene con algunos derechos redactados y que también pudiera servir como referencia. Pero son casos diferentes, son dos formatos diferentes, en donde influye mucho el tema, ¿sí? Creo. ¿Sí resolvimos la duda, Victoria? Sí, bien, no te preocupes, no hay problema. Sí, bueno, es que estoy buscando lo que trabajamos previamente para compartírselos. No me quedó completamente claro, pero les comparto lo que nosotros hicimos para ver si es como lo podemos hacer. Planteamos como 1 minuto para introducción, el concepto de equidad territorial y cómo llegamos a ese concepto. 3 minutos para hablar del proceso, es decir, de la metodología y los pasos del proceso, de la tabla, de cómo potosinas y potosinos nos ayudaron a conocer, a interpretar toda esta información. En fin, les comparto por aquí porque después explicaríamos la matriz final, la presentaríamos como esos avances y la conclusión en 1 minuto. Entonces, quiero ponerlo a consideración de ustedes para... Y por supuesto, el orden del día de hoy, que es concentrarnos en la redacción. Pero quería aprovechar porque pues esto es mañana y representa los trabajos que estamos haciendo ahorita. ¿Cuánto tiempo tienes, Oscar, para acompañarnos en esta sesión? Porque ya sé que es tarde para ti. Yo tengo todavía 1 hora más. Ok, para ser muy ejecutivos. Y entonces a dedicarnos a lo que nos tengamos que dedicar. Mañana, voy a hacer hice un pequeño guión, pero
si quieren, se los puedo enviar hoy por la noche, por tu mañana, Oscar, para que le echen un ojito, o mañana muy temprano antes de la sesión, para que lo revisen. Si quieren, podemos hacer eso y es como una relatoría. Y ahorita a lo mejor sí les agradecería que eligiéramos algunos derechos que consideremos representativos, como ponerlos en rojito o algo así. Nada más eso. Gracias. Sí, muy bien, excelente. Okay. Excelente. Sí, cuando la vida te dé más, si es hoy en la noche está bien, si es mañana en la mañana también está padre. Muchas gracias. Entonces, aboquémonos a la redacción si gustan, para aprovechar la hora de Oscar. Bien, exacto, adelante. Entonces, cerramos el punto 2 con el acuerdo que Oscar, porfa, nos apoye con las definiciones de espacio público que convencionalmente trabaja ONU y UNESCO. Y quedamos en la idea de que nuestros enunciados vayan sobre la protección de las prácticas o el uso del espacio antes que el espacio en sí mismo, ¿no? Y definir que si espacio abierto, que si público, que si medio ambiente, en fin. Vale, muy bien. 2.2, entonces tenemos acciones afirmativas. Bueno, este lo tenemos como una nota, si no me equivoco, ¿no? Necesitamos poner en clave de derechos acciones afirmativas que promuevan el uso para personas, comunidades y grupos culturales que históricamente han sufrido vejaciones culturales. Amén de algún tipo de redacción que necesite. Parece que es muy relevante que sí que tengamos algo sobre acciones afirmativas en nuestro catálogo. Retomo un poquito desde el primer punto a propósito de lo que Victoria nos comenta. Decíamos ya que el artículo 1 de derecho a contar con espacios públicos accesibles y habitables con cobertura integral, incluyentes, conectados para todas y todos, parece que nos está gustando bastante por el momento. Yo creo que si lo aprueban, Clarita nos ayude a subrayarlo, a ponerlo en negritas y en color verde, por ejemplo, o en color amarillo, no sé, en el color que gustes, Clarita, para que sepamos que ese es uno de los derechos que Victoria el día de mañana va a relatar. Gracias. El primero, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias, Clara. Puede ser de morado, dado que nuestro grupo de trabajo es morado, como tú gustes, Clarita. ¿Cómo ven? ¿Les late así? Como que para que también nos vaya sirviendo a identificar qué es lo que más nos está convenciendo, ¿no? Va que va. Bien, sobre el segundo, aunque requiere trabajo, no sé si deseen que también pudiera ser enunciado como tal, derecho al uso, apropiación y reapropiación creativa y efectiva de espacios públicos. Aunque todavía lo de discriminación no lo terminemos de redactar, puesto que eso será chamba de la semana que viene. Sí, yo creo que sí, porque el primero es, tener los espacios, o sea, hablamos del territorio, espacios, y el segundo es usarlos. Exacto, ¿no? Entonces, creo que por lo menos hasta sin discriminación alguna, por cuestión de raza, sexo, eso yo lo agrego, eso yo lo puedo agregar. Ok, genial. Eso ya nos hace sentido, no sé qué opina Oscar. ¿Qué opina? Sí, ok, lo dejamos. Entonces, vamos al número 3. Vamos al 3. 2.2, perdón. 2.2, perdón. El 2.2 todavía no lo hemos redactado como derecho. Sí. Nada más parece que es como una notita, ¿no? No sé si un poco en la idea de que la siguiente semana nos dedicamos a afinar, esa redacción la hagamos la siguiente semana y hoy pasemos a los siguientes. ¿Cómo ven? Me parece perfecto. Sí, que será yo creo que un segundo párrafo dentro del segundo derecho, ¿no? En el que diga de buscar promover dentro de esos usos, apropiaciones. Porque sí, yo digo que por ahí. Sí, ¿no? Bien, de acuerdo. Clarita, ¿nos puedes apoyar, porfa, en lo que comentábamos? Que el artículo 2... o tanto ese como la que sigue también pudieran quedar dentro de la
siguiente, no lo sé, porque la siguiente sí que ya habla a los cómo, ¿no? Primero es el derecho a tenerlos, después a que lo usemos, lo apropiemos, y el tercero ya es como una propuesta desde la misma carta a cómo usar, ¿no? Porque habla de las actividades, manifestaciones y expresiones culturales y usos espacios públicos. ¿No? ¿No piensan que esos tendrían que ser como matices de, bueno, y estas manifestaciones culturales deben permitir la apropiación colectiva, por un lado? Después, dos. Verás, Oscar, por ejemplo, en el primer caso de las acciones afirmativas, creo que la palabra clave ahí es inclusión, porque a partir de esa inclusión es que a partir de proponer el derecho al uso de espacios públicos inclusivos para el desarrollo, y el cómo es acciones afirmativas. Pero creo que de lo que hablamos aquí es inclusión, y creo que debe haber un énfasis si hablamos de equidad territorial. Entonces creo que ahí propondría derecho a, de ahí hay que plantearnos si es uso o si es que existan como tal dispuestos los espacios públicos inclusivos. Sí me explico, como que, ok, entonces ya están los espacios, pero no puedes entrar porque no hay rampas. Ya están los espacios, pero no puedes entrar porque no ves y no tiene adaptabilidad, como no está. ¿Me explico? ¿Ya lo tenemos abajo o no? Sí, por ahí creo tenemos que ya. Por ahí arriba, ¿no? Cuando se dice accesibles, o sea, en el tema de que el espacio público sea inclusivo como tal el espacio. Pues entonces yo propondría ponerle arriba accesibles, inclusivos, habitables. Pues ya dice incluyente, con cobertura general incluyente. Yo lo dejaría aparte como propones, entonces sí, Oscar, porque ya está dicho arriba. Porque este otro entiendo a que son ya o sea, la promoción de cosas que hacer sobre esos espacios, ¿no? Exactamente. Pues, todo lo que hable de eso sería el punto número 3. Bien, de acuerdo. ¿Cuál? Porque me perdí un poco. Ok, primero, Clarita, si puedes señalar con morado derecho al uso, apropiación, reapropiación creativa, hasta cuestiones de raza, sexo, en moradito. Sí, ¿verdad? Álvaro, perdón, te interrumpí. No, adelante, perfecto, era justo eso. Sí, justo eso. Bien, gracias, Clarita. Y Oscar comentaba que, si te entendí bien, el 2.2 lo moviéramos hacia abajo del 3, como un 3.1. Sí, ¿verdad? Ok, por favor, Clarita. Sí, porque así incluso en la traducción que luego se haga hacia una forma más coloquial de nombrar cada derecho, también, ¿no? El primero es que existan los espacios. El segundo es que pueda yo entrar a ellos. Y el tercero es, pues, que al entrar me dejen, haya cosas que motiven la creación, que motiven el rescate cultural, que motiven, ¿no? Exacto, ¿no? Como que encuentre cosas en el tercero, sería como algo así. Pero bueno, eso ya luego lo... Muy bien. Va. Entonces nos movemos al cuarto, derecho al diseño de políticas culturales basadas en la experiencia de usuarias y usuarios, Design Experience, sujeto de redacción, y complementar con uno más general antes de este. Me perdí. A ver, diseño. Ok, el cuarto. Derecho al diseño de políticas públicas. Ese yo lo pondría como en pausa a ver si lo bajamos, porque ya es hablar de basadas en la experiencia de usuarios, ¿no? O sea, en el o, a ver, pregunto, pregunto a ver, porque Victoria es como la que tiene el tema del design, o sea, creo que pudiera ser, si no, un subtema del que al diseñarse estos espacios es que no sé si del primero, o sea, como un párrafo segundo en el que diga al
o de otro en el que tengamos todo lo que tenga que ver con cómo diseñar los espacios públicos. No lo sé. O sea, no sé si habla sobre, porque son políticas públicas culturales basadas en experiencia de usuarios, pero no sé si solo es en términos pues no creo que va más allá que en términos de solo el diseño, ¿no? de equipamientos y de mobiliario, sino que pase también a, ¿no? Como todo lo que las actividades que hay, tal. Entonces, quizá podemos robustecer enmarcándolo dentro de uno que agrupe todo lo que tenga que ver en cómo se gestiona, por así decirlo, ¿o no? ¿Me explico? Sí, claro. Un cuarto que hable como de todo Sí, lo porque que creo tenga que que ver con el esas tres tienen que ver con mantenimiento. lo que dice Oscar. O sea, como que la inclusión y el cómo es acciones afirmativas, y la inclusión y el cómo es la experiencia de diseño basado en usuarios. O sea, como que efectivamente creo que ese es el paraguas, y esos son los cómo. Estoy de acuerdo con él. Entonces, lo que queremos es que Clarita lo tome ese y lo ponga, por ejemplo, en cuál lo veríamos. Oscar. O sea, yo estoy todavía, eso, no sé En la bien duda, en cuál, ¿no? pero sé que, o sea, entiendo que ese sería un matiz de aquel que hable de la gestión, o sea, yo creo que es este mismo 3, pero no lo sé, o sea, como que si por ponerle ahora, yo lo pondría en un 3.3, ¿no? O es un 3.2 entonces. 3.2, ¿verdad? Y ya vemos si nos sale otro que en donde también se hable sobre esto de cómo gestionarlo pensando en la experiencia o en las personas que lo usan, ya vemos si lo separamos. Pero por ahora lo Exacto, ¿no? pondría así, ¿no? Va, muy bien, de acuerdo. Artículo 5º, derecho a que el municipio y su área metropolitana siga un modelo de desarrollo a largo plazo basado en la sostenibilidad y prosperidad urbana. Hablábamos, si no mal recuerdo, que no es tanto un derecho, parece que estamos redactando ahí un derecho para el municipio, por raro que parezca, en lugar de un derecho de las personas, ¿no? Y entonces, si no mal recuerdo, decíamos derecho a que la política territorial que se aplique al municipio y al área metropolitana siga criterios de sostenibilidad, prosperidad, bla, 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 ¿no? Entonces, si quieren, podemos irlo redactando en la clave en la que lo comentaba en la sesión pasada. Le pediría a Clarita que entonces en el 5º, por favor, pongamos derecho a que la política territorial que se aplique en el municipio, bla, 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 ¿no? Ya estamos repitiendo. Ajá, por favor, borra. Ajá. Obviamente con la idea de que todavía necesita revisarse y afinarse, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Igual, ¿no? O sea, por ponerle un nombre, o sea, por poner un apodo a cada derecho, el primero Exacto. es cobertura, el segundo es uso y apropiación, el tercero tiene que ver con gestión, este cuarto tiene que ver con política territorial, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Clarita, creo que si ponemos estas palabras clave a cada una de los enunciados, sí que va a ser muy orientativo. ¿Nos ayudas recordando, como lo acabas de decir, Oscarito, por favor? El primero decías es sobre, digamos, como que no sé si existan, ¿no? Que estén. El primero tenía que ver con cobertura, ¿no? Que existan, sí, como que. Ajá, ándale, ¿no? O sea, no sé si quedaría corto, pero bueno, al menos cobertura. Cobertura que existan, ¿no? El segundo decías. Uso y apropiación. Ándale, ¿no? Como palabra clave para acordarnos también de qué derecho es, ¿no? Como de cariño le decimos así. Exacto, de acuerdo, ¿no? Luego comentabas que el tercero. El tercero tenía que ver con gestión. Ándale. Y
Bueno, y por lo tanto, por ahí en esa gestión tendríamos que poner, bueno, lo anotamos, pero justo ahora me acaba de venir. Muchas veces pasa, bueno, no muchas veces, casi en todos los proyectos grandes de espacio público que buscan ser bueno, sí, bueno, lo digo. La política urbana se aplica generalmente, aplicada a espacios públicos, se traduce en obra pública. Y la obra pública se termina con la inauguración del gran público, bueno, malo y tal, sin embargo, las personas tendrían que tener derecho. No sé si se congeló la imagen de Oscar. Se congeló él. Sí, déjenme le pongo en el chat que lo estamos perdiendo. No, ya está aquí pestañeando. Ya, hola. Hola, te dejamos de escuchar. Sí, fue ese dato que me está grabando y Ha de ser eso. no me dejan explayarme. Pues sí, pues no, entonces está bien todo. Ok. No, es cierto. No, a ver, cuando te dan un parque, o sea, cuando te hacen como, ¿no? Te hacen caso y te ponen un gran equipamiento público cerca de tu lugar, muchas veces se convierte en un año en un problema porque no se mantiene. Y entonces lo que era muy hermoso en un principio es muy, como además hoy en día están haciendo parques, megaparques, ¿no? Que superan esa escala del usuario y que lo que hacen es, pasó con la Biblioteca Pública de Medellín, que fue súper famoso, que se llama Parque Biblioteca España. Y lo hizo un arquitecto famoso y ganó un premio de arquitectura súper increíble. Y el mantenimiento de ese espacio era tan caro que endeudó al municipio y después el municipio lo tuvo que dejar de cuidar y entonces se empezó a caer y entonces tuvieron que tomar la decisión de derribarlo porque ¿Cómo se llama generaba ese mucho fenómeno, Oscar? Porque sucede también con la Biblioteca Vasconcelos y con todos los centros estatales de las artes de aquí. pues corrupción. Bueno, no corrupción, mala planificación. O sea, yo creo Mala que gestión, sí. tendrías que tener incluido en las incluida la gestión, o sea, derecho a la gestión de los espacios públicos de largo plazo, porque normalmente se acaba tu política de ayudar en clave de espacio público, se acaba cuando lo inauguras. Y entonces hay veces que el gobierno que no es municipal hace los espacios públicos increíbles, pero son demasiado caros para el municipio. Y entonces el municipio, aunque quisiera, no puede. Y lo que hace muchas veces es que les deja el problema a los vecinos o a los usuarios, ¿no? Y que tampoco tienen esa capacidad de seguridad, de mantenimiento de áreas verdes, pues sí, de mantenimiento de los servicios, del agua, y por lo tanto, pues en muy pocos años, o sea, bueno, no sé, pero habrá que sustentarlo bien porque es un poco, pues sí, ¿no? Es un poco el decir que tendría que haber para que yo cuando haga un parque, que voy a cobrar 15 millones por ese parque, no se vayan los 15 millones en la obra pública, sino que se vaya a lo mejor ¿no? en una figura de gestión y mantenimiento del propio parque durante al menos la gestión que me toca hacer, ¿no? O sea, como que yo creo que es importante siempre anclar como los derechos a las personas. Entonces, sí es cierto, todo eso que dices a lo mejor lo tendríamos que plantear desde la lógica como de, pues si alguien está leyendo esos derechos, es como, tengo derecho a contar con la participación en mecanismos o sea, esto es derecho a la realización, ahí sí queda claro, y al uso de espacios públicos que permiten la apropiación colectiva del territorio, además de posibilitar. Y entonces yo creo que ahí hay que poner también, cómo lo pondrías en clave de derecho eso, Oscar, que estás diciendo? O sea, pensemos en esa gran infraestructura que existe y que no existe mantenimiento. ¿Cuál es el derecho que plantearíamos? A lo mejor derecho a contar, siempre tiene que haber como, ahí hablamos de realización de actividades, por lo cual yo pienso en programación, en ese número 3, yo no pienso en gestión.
Sí me explico, en el Sí, que tú sí, dices. como que, Sí. Y creo que gestión tiene que ver ya con las acciones afirmativas, ya tiene que ver con el diseño de políticas culturales, no sé qué, como que esa es más gestión que el 3. ¿Te parece si cambiamos gestión por programación? Ok. No es la palabra, pero ¿qué palabra es más clara? ¿Programación cultural? ¿Te parece? ¿Les parece? No. Felipe, ¿cuál es la palabra? Me da la impresión que estamos en dos cosas distintas, ¿no? Me parece. Y creo que sí que necesitaríamos algo sobre programación y sí que necesitaríamos algo sobre gestión. Adelante, Doc, perdón. Sí, bueno, es un problema bien común. Y yo creo que está primero en el hecho de la construcción de esos espacios. Ese es uno. Lo entregan y empiezan los problemas que quizás se resuelvan con los recursos para que en la primera etapa sea el arranque de eso y la preparación de personal para gestionarlo, porque me queda claro que incluso la comunidad, los vecinos, no logran administrarlo por los intereses que tiene cada quien. Entonces yo creo que sí debe haber un presupuesto para gestión y no necesariamente por los vecinos, porque los vecinos no se van a poner de acuerdo en cuanto a cómo gestionarlo y manejarlo. Entonces yo sí lo dividiría en dos partes también. Yo creo que este punto que tocamos puede ir quedando resuelto en la idea de la sostenibilidad de los espacios. Es decir, en clave de derechos, ¿no? O sea, tendría que ser que un derecho de un ciudadano o una ciudadana es que los espacios para sus expresiones creativas, de innovación, de ciencia, qué sé yo, sean sostenibles. Exacto, así lo dijiste muy claro. ¿No? Creo que tendríamos que hablar de eso, de como derecho a contar con infraestructura, no, ya dijimos que no es infraestructura cultural, espacios públicos con es un tema administrativo, yo creo que es como interno, con mecanismos, que cuenten con mecanismos que sean sostenibles, claro, sostenibles, así tal cual. Creo que esa es la palabra. Sí, exacto. Y creo que a mí sí me gustaría, yo sé que esto lo vamos a ir puliendo y afinando, pero sí me gusta la idea de que sí explícitamente quede espacios públicos y sí me gusta la idea de infraestructura pública para la cultura, porque sí creo que es bien importante que eso sea muy claro, ¿no? Precisamente que los... Le llaman infraestructura cultural en UNESCO. Ándale, perfecto, exacto. Exacto, perfecto, ¿no? Por favor, Clarita. E infraestructura cultural. Infraestructura cultural sostenibles. Que sean sostenibles, ¿no? O como decías, que sus mecanismos de gestión tengan criterios de sostenibilidad. Porque es lo que decía Oscar, todo eso tiene que ver con gestión también. Entonces ahí sí la palabra es gestión. Sus mecanismos de gestión sigan o se apeguen a criterios de sostenibilidad, ¿no? Ajá. Sí, ya quedó como uno aparte, ya luego el siguiente o el anterior sí que tiene que ver con la programación. O sea, exacto. Y ya, ¿no? Que el siguiente sería el 3, derecho a que, y en ese de palabra de cariño le ponemos programación. Eso. Exacto, ¿no? Sí, me late un buen. Claro, Clarita, justo así, claro. Palabra de cariño, palabra clave. Me gusta más la palabra de cariño. Clave cariño. Muy bien. De hecho, me parece, ambos me parecen muy relevantes. No sé qué opinen, pero sí me gustaría que esta idea se comparta públicamente en la sesión de mañana. No sé cómo veas, Victoria. Importante, sí, claro, lo ponemos en morado. Sí. Buenísimo. Y luego hablamos mucho de elefantes, ¿no? En la gestión cultural. Exacto, ¿no? Hay un montón, ¿no? De ciudad cultural y hay un montón y no piensan en
los traslados hacia allá. Claro. Sí. Vamos, el número 3 tiene que ver con gestión. Perdón, ¿alguien? Antes. Sí, perdón. Este de derecho a contar con espacios públicos sería un 4 o sí iría aquí como un 3.1. Yo lo haría un Sí. 4 porque creo que le va a tocar luego ahora sumarle ahí otras cosas. Sí, sí, de acuerdo. Ya lo borró todo, ya dijo, ya vámonos. Clarita no estuvo de acuerdo. Clarita dice, no, olvídenlo. Listo. Y el tercero sí me parece que también puede ir demorado, es decir, porque si el tema de la yo leo en ese tercero, yo leo coparticipación y programación, ¿no? O sea, me parece que ese es como el centro, coparticipar de la programación. Entonces, a mí sí me parece que puede ser muy interesante leerlo el día de mañana, como derecho a la realización de actividades, manifestaciones y expresiones que permitan la apropiación colectiva del territorio, ¿no? O no sé si es apropiación incluyente del territorio. Yo creo que colectiva está bien, porque hablamos en la parte de arriba de inclusión. Creo que entonces la paridad comunitaria tiene todo que ver con esto que estás diciendo, de coparticipación y codiseño, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando como de las actividades. Porque decía Luisa, como que una cosa es que hay espacios, otra cosa es que los puedas utilizar, porque luego no te dejan, no hay mecanismos, ¿no? Que eso ya es operativizable. Entonces, las acciones afirmativas, lo que estoy tratando de pensar es que es un sub de la parte de inclusión, el que es el primerito que tenemos. Lo podemos poner como derecho, pues, ¿ustedes creen que sí tiene que aparecer? Ok, lo que podríamos hacer es como, y el derecho a, es que no es un derecho este es un, insisto, este es como ya, a lo mejor algo que podríamos comentarles cuando operativicen esto, hablar de eso, pero no creo que sea un derecho. Es que yo tengo la duda de, a ver, cuando vemos materializado, se materialicen, porque aquí solo está materializado, promuevan el uso para personas, comunidades y grupos culturales. Entonces, esto se materializaría como, pues con unas, ¿no? Con unos espacios públicos en donde si perteneces a uno de estos grupos, habrá una oferta preferencial o un trato preferencial, algo así, ¿no? En el uso de ciertos lugares. Es como cuando, no sé, actualmente están el mismo espacio, la mayoría de espacios promueven el uso a quienes están dedicados al área del fútbol, el fitness y atletismo, ¿no? ¿Me explico? O sea, como que se materializa en eso, en que el diseño del espacio promovería que, o si es así, sí va en el 2, en el uso, porque entonces los espacios... Entonces, a lo mejor lo que podemos decir es como fomentar la inclusión a través de medidas, o sea, y políticas, o sea, y entonces ya hablamos de acciones afirmativas. Como que podemos regresarnos nada más para ver el primero, para ver si quitamos derecho a contar con espacios públicos accesibles, habitables, porque lo que dice Oscar es casi como el uso de suelo, ¿no? Pero como de, digamos, operativo, porque para eso se hacen los programas y efectivamente si esto se tradujera en un puerto operativo, tendría que haber como, por ejemplo, programas para que participe la comunidad LGTBI o para que participen adultos mayores, etc. ¿Y qué forma? Exacto, acciones, como dijiste, enfocadas, ¿no? Si es así, entonces sería programación, porque entonces, o sea, en programación tendrías, por ejemplo, por un lado está las actividades de fútbol de municipio abiertas y hay una actividad especial para grupos de LGTBI, y aunque sea también fútbol, pues, ¿me explico? O sea, pero habría estas acciones que priorizarían en términos de programación o sea, no lo sé. Si es general en todo, en equipamientos, en servicios, en atención o en a lo mejor hasta en costo, ¿no?
parques en donde cobran 2 pesos, no sé, bueno, pues si pertenece a uno de estos grupos, el acceso es gratuito, no lo sé. O sea, como que si es en todo eso, sí va en el 2. En Pero el si 2. es solo en el tema de acción afirmativa de, bueno, pues para estos habrá actividades exclusivas, tal, iría en el 3. Sí, porque el primero es el espacio como tal, y es que, por ejemplo, si tienes una discapacidad física, una acción afirmativa sería ponerte rampas. Y el segundo es como si no tienes, si perteneces a un grupo vulnerable, pero porque por cuestiones económicas, a lo mejor lo que podríamos decir, como ahí ya estamos hablando de sin discriminación alguna, Sí. ahí ya se incluye, o sea, como que incluyente y sin discriminación es lo mismo, pues ya no tendríamos que poner las acciones afirmativas. Y así como aquí estamos hablando de derecho al diseño, derecho a lo de la sostenibilidad, entonces arriba sería que se apeguen a criterios de inclusión, como lo dijo Álvaro, o sea, derecho a contar con espacios públicos accesibles, habitables, con cobertura integral, que, que, que consideren normas, tipo como la NOM 25 es lo que quiero decir, pues, ¿no? Que consideren como todas las medidas necesarias para que no nada más sea el rollo, que consideren las normas y medidas necesarias, como tipo si tienes la NOM 25 se supone que entonces ya es incluyente tu lugar, ¿no? Okay. Certificaciones de los espacios públicos para que de verdad sean incluyentes, o algo así. Y entonces ya ese es el derecho a que todos tus espacios públicos estén, qué difícil, ¿verdad? Pero que tuvieran ese criterio de inclusión, apegados a los criterios de inclusión, como lo dijo arriba Álvaro, de sostenibilidad. Y entonces ya quitamos las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas son el campo operativo ya del derecho. Sí, si les parece, podemos ponerlo de esa manera, ubicarlo así, inclusive tal vez poner la nota, ¿no? Precisamente esa nota. Insistiendo un poco en que tendremos espacio la semana que viene justo para este trabajo de afinación, ¿no? De ordenar muy bien las cosas, en dónde va, lo subimos, lo bajamos, pero que sí, que no se nos olvide la discusión esta justo que estamos despejando. Ok, Clarita, ¿podrías poner NOM 025 en la primera? Anda. Como para saber nosotros qué, no sé, y si no, díganme, ¿no, Victoria? Y bueno, me retiro un segundito, ya regreso. Voy a un pequeño preparativo para el grupo de trabajo 4, que en una media hora vemos, ¿vale? No me tardo. Muy bien. Vamos a continuar como quiera, tal como se venía haciendo, y pasaríamos al siguiente derecho. Ok. Que sería el 5, ¿verdad? Derecho que la política territorial. No, esa también ya la habíamos puesto. Ahí faltaría la palabra de cariño, que sería política territorial. El apodo, ¿cómo se dirá? Disponibilidad de servicios materiales. Bueno, ya ven, por habernos adelantado. Disponibilidad de servicios técnicos, materiales, financieros. Ahí vendría. Bueno, no, porque eso es lo material. Instalaciones industriales adecuadas para la creación, producción, distribución y exhibición de productos culturales. Ok, no. Tiene más que ver con. En la sesión pasada se comentaba que este derecho a la disponibilidad, y por ahí surgió la palabra acceso. Ok, entiendo yo que tiene que ver con que, o sea, no, me queda como que lo divide en dos cosas todavía, porque dice,
sobre todo porque es materiales, técnicos, materiales, financieros. Sí, ¿Esto era lo de hay, las convocatorias? No, es otra cosa. no es otra cosa, pero creo que era Luisa quien comentaba que quizá haría falta como especificar como estos recursos que fueran materiales, que fueran financieros, como hacerlo más específico en relación a esos. Sí, ok. Sí, incluso comentábamos que en algunas situaciones en particular, a algún grupo que va a hacer una representación de graffiti y demás, se les proporcionan lo necesario para hacer esa obra artística, ¿verdad? Pero que Ok. aquí la palabra materiales no quedaba muy claro si eran materiales técnicos, financieros o era Recursos. equipo o a qué se refería. Y aparte de eso, en cuanto a los servicios, estamos hablando de que hubiera disponibilidad de los servicios, viéndolo como acceso a esos servicios, tener acceso a esos servicios. Ahí había esa duda. ¿A qué nos estamos refiriendo en ambos casos? En cuanto a disponibilidad de acceso y en cuanto a la parte material. Serían dos cosas que donde había duda, surgió duda. Yo lo que pensaría en ese sentido, y creo que tiene un muy buen planteamiento Luisa, nosotros no lo consideramos porque todo como que lo cruzamos con el eje de equidad territorial, o sea, como que pensamos en el acceso territorial, pero es cierto, incluso para acceder territorialmente necesitas insumos, ¿no? Entonces vas a hacer un festival de graffiti en un territorio, pues necesitas los insumos para hacerlo. Yo lo que propondría ahí es como retomar lo que ya decíamos, como de que hubiera un derecho a contar con derecho al acceso, pues es que estamos hablando de participar en la vida cultural, derecho al acceso a... Yo lo juntaría con alguno que hablaba de presupuestos participativos, o sea, que no Ajá, solo sea presupuesto exacto, es lo participativo, que sino que quería hable decir. del... Ujú. A ver, por ahí estaba. Abajo teníamos como distribución equitativa de los recursos públicos destinados a la Ahí, ejecución fíjate, de justo los son... derechos culturales. Y a lo mejor ahí sería bueno decir, a lo mejor elaborar de tal forma que se cuenten con los recursos materiales, eh, eh, digamos, como con los recursos materiales y, ¿qué otra cosa dice? Técnicos financieros para, para participar de la vida cultural en cada territorio. O sea, propondría exactamente lo que dice Oscar. O sea, juntarlo con el otro que viene más Sí, abajo. sí, yo creo que sí. Ay, no sé qué dice, que ahora ya no veo la Y le podemos pantalla. poner todo lo que dice. Sí, pero ¿cuál es el otro? Es el 11. Ok, Todos ven la pantalla, yo ya dejé de ver la pantalla. Es que ya a es ver, tarde para ti, Oscar, por eso no la ves. Ya le moví. Ah, no, yo Ahora, no. ya. Ah, bien, gracias. mira, tenías razón, pero... Y yo burlándome de que es tarde para ti. Burlándose de mí. Que Es- Bien. sería, ay, espera. Aquí o acá abajo. Ujú. Sí, o sea que todo ese 11 o todo ese 6, ver luego si lo subimos o lo bajamos, pero que todo ese hable eh, de poder participar en eso. Entonces ahí sí, participar de los servicios, en vez de materiales serían recursos, ¿no? Creo públicos destinados, Exacto. ¿no? Como algo así, ¿no? Lo que dice arriba, derecho a distribución territorial equitativa de los recursos públicos destinados a la ejercicio de sus derechos, ¿no? O sea, creo que arriba... ¿Qué les parece si, o sea, si en el 11, no sé si disponibilidad del derecho a acceso a servicios?
O sea, porque como dice Victoria, el simple, o sea, el acceso como tal, seguramente lo hablarán los de democracia, ¿no? Como bueno, tienes derecho a poder ser parte de, pero en el tema de la distribución territorial, yo creo que sí que nos compete, ¿no? Decir, bueno, sí que existe la posibilidad de hacer graffiti, pero no cerca de donde yo estoy. Tendría yo que desplazarme a otro lado, ¿no? Creo que a nosotros nos toca ese matiz de que no es solo el que existan estos recursos, sino que exista este derecho territorial a la derecho a la distribución territorial equitativa de los recursos públicos. Y allí sí, entre paréntesis, lo que tenía, como decía, técnicos, materiales financieros. Bueno, ahí va, ahí va. Entonces, eso sería aquí. Ajá. Así es, entre paréntesis, sin los signos de interrogación, yo creo. Sí. Gracias. Y quitamos lo demás porque las instalaciones adecuadas, a lo mejor esa idea de instalaciones adecuadas, Ya está. hay que dejarlo arriba o ya lo tenemos, ¿no? ¿Es el primero? Y este es el primero que dice la cobertura. Y para la creación, producción, a ver, no quitemos eso otro. Destinado, y eso sí que lo podríamos juntar con destinados al ejercicio de los derechos culturales, así como la creación, producción, distribución. No. Perdón, es que sería nuestro planteamiento. Puedes hacerle control Z para aquí. Creo que borraste, bueno, no sé si copiaste o cortaste, pero donde decía derecho a bla, bla, bla. Ajá, eso, instalaciones. Entonces, si puedes copiar, perdón que te interrumpí, Oscar, derecho a contar con instaladora, porque eso lo querríamos pegar en la parte del primero, de arriba. Hasta productos culturales. Ok. Muchas gracias, Clarita. Y sería al final. En el primero. Ah, Es que okay. el primero hablamos del derecho al espacio. Okay. Y ahí hablamos de para qué, ¿no? No nomás queremos espacios como que incluyentes, sino con infraestructura adecuada para bla, 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 bla. ¿Está bien así, Oscar? Incluyentes. Entonces, esto iría al final. Perdí Conectados para todos y todos. Iría hasta aquí. Espera, yo me perdí en ese brinco hacia instalaciones. Derecho a contar con espacios públicos accesibles y habilitables con cobertura. Pregunto, o sea, en este cambio arriba, no acota demasiado al... Sí, acota demasiado. Sí, a lo mejor, sí, porque se estaba viendo de una manera más amplia, sí, creo que sí. Sí, acota, porque por ejemplo, un parque tal cual no va a tener área de exhibición, ni de presentaciones, ni nada, pero a lo mejor que considere alguna función o que sea flexible a lo mejor eso sí podríamos ponerlo como que no sea, pues no es la vocación del parque, adiós. Entonces creo que en términos de equidad territorial podríamos hablar como de la flexibilidad o algo, no sé cómo plantearlo, que de repente puedan tener como esos usos, ¿cómo le llamamos? Como es que estamos hablando del diseño o de programación, bueno, más bien aquí como de diseño, ¿no? Como que el diseño del espacio sea flexible, que no siempre sean canchas donde sean monousos, pero entonces o ponemos otro derecho más que tenga que ver con un diseño flexible y entonces le metemos como un derecho, ¿no? Sí, creo que pudiera ser otro en donde se le pudiera poner ese diseño flexible. Okay. Creo que sí, incluso lo comentamos cuando estábamos con María Luisa en relación a cómo en algunos parques había espacios que pudieran utilizarse de una manera bien diferente y ni siquiera se tomaban en cuenta, ¿verdad?
Entonces a lo mejor sí queda como uno más en donde el diseño sea flexible. Ok. Creo. ¿Les parece si, como Oscar se tiene aquí en 15 minutos, si hacemos una lectura rápida de los conceptos sin concentrarnos en la redacción para ver cuáles quisieras, Oscar, que compartiéramos mañana? Me parece muy bien a mí, sí. Si Felipe dice que le parece bien, entonces sí está bien, porque Felipe es como el más concreto de todos, No, ¿no? no. Que va, No, que va. Entonces sí. A ver, Oscar, ¿qué opinas de...? Primero hablamos del espacio, ¿no? Como territorio, ok, derecho al espacio. Luego, derecho al uso del espacio. Luego, la gestión. Sí, creo que es las palabras de cariño. La primera Lo es, primero es creo que, cobertura. cobertura. Brr. Ok. Con B de cobertura. Con B de, iba a decir vaca, ya ves. Con B de vaca. No, pues no, amigo. O con B Con de B de Victoria. vámonos a dormir. Sí, ya, 10 minutos. Dos. ¿Ese estamos de acuerdo en esos dos, Oscar? Sí, cobertura, uso, apropiación. Muy bien. El tercero tiene que ver con esa coparticipación, codiseño, programación. Creo que sí es importante, ¿verdad? El Así tercero, es. sí, Hay- coparticipación. Coparticipación, ahí sí le iba a decir, bueno, sigamos. No, Porque no, es di que. pleonasmo. Y participación, pues ya es Entonces es como codiseño, ¿no? programación participativa o Programación participativa. coprogramación. Programación participativa. Creo que es correcto. Gracias, Clarita. Entonces, el diseño de la experiencia es eso, no. Luego lo acomodamos. El 4, mecanismos de gestión sostenibles. Ujú. ¿Eso te parece como muy relevante para Sí, compartirlo? sí. Ok. El derecho a una política territorial que se aplique en el municipio y siga un modelo de desarrollo a largo plazo de Yo, sostenibilidad y prosperidad urbana. Es yo decir, creo la que política sí. territorial, que ahí todavía no tiene el apellido de cultura, ¿eh? Yo observaría, pero ok. Ok. Sigan un modelo de desarrollo a largo plazo basado en la teoría y la persona. Seguimos los otros y ahorita elegimos Eso. otro. Derecho al centro histórico como espacio. Bueno, ahí nos faltaba redactar el tema de que no fuera solo al centro histórico, sino derecho al... Luego otro, Cultura. ¿cuál era? 8. Derecho a contar con un territorio municipal y metropolitano en el que las decisiones de ordenamiento territorial se realicen bajo los principios de proximidad, planificación. Ok, ese la palabra de cariño tendría que ser En el 8. en el 8, ¿no? Como un gobierno, como la gobernanza, ¿no? Pongámosle ahí, en ese 8, de la palabra de cariño de gobernanza Oye, Oscar, cultural, en no sé Nueva si está York y bien. en Filadelfia y bueno, en varias ciudades gringas tienen esa política de 1% for the arts. Entonces, el gobierno sí o sí tiene la obligación de dedicar el 1% de lo que se construye en la ciudad a arte público. Entonces, eso como en términos de equidad territorial se me hace chido porque podríamos hablar como de que derecho a contar con un mecanismo para la construcción de espacios de arte públicos o no sé qué, o algo así, no sé, ¿se les hace que eso tiene sentido o no? Lo investigo y ya les digo luego. Ok, bien. Y sí, sería Pero como gobernanza un está muy bien. acote dentro de de gobernanza. Bueno, si al final es eso, es gobernanza, pero en términos de territorio y cultura, ¿no? Pero, Ok, gobernanza y cultural. ahí viene todo este proceso de toma de decisiones junto con los actores, ¿no? Entonces habla de proximidad, planificación. También habla de codiseño, Este, porque son ok. multiactores. Les digo, yo creo que sería, o si no el de cierre, uno de los últimos, ¿no? De El de gobernanza. gobernanza. Sí. Y que se juntaría con el 9 de diagnósticos participativos, eso forma parte de esta gobernanza. Territorio. ¿Va? O sea, por ahí está todo ese bonche que creo que pudiéramos juntarlo en uno solo o en un solo Ajá, me gusta. párrafo Entonces, con sus... planes de cultura. A ver, aquí está planes de cultura y políticas culturales en reconocimiento de la extensión territorial a nivel barrial, delegación, metropolitano. Aquí estamos hablando de la planificación en términos de, entiendo yo, no de programación, sino pues de política pública, ¿no? Seguimos hablando de política pública territorial o no.
No, más bien política Pública. pública, ¿no? O sea, Sí. porque esto es no el tema de arriba de política territorial de que la ciudad vaya Es en función cultural. de, sino esto sí es cultural, ¿no? Va. Política cultural, algo así, como pues, sí, política pública cultural. Gracias. Derecho a la distribución territorial equitativa. Ese es el Ahí que ya ya lo- estábamos avanzando. Ujú. Derecho a la disponibilidad de acceso a servicios públicos. Ese, podemos borrar ese principio y nos quedamos nada más con eso que nos faltó de instalaciones adecuadas. O sea, borramos hasta antes de hasta instalaciones. Y ese se queda ahí como nota, ¿no? A ver si ponemos luego el de, en vez de redacción, cambiarle al tema de que nos falte el tema del diseño flexible. Pero aún así, aunque nos falte, pues ese no lo veo como de los principales. Autogestión, autodeterminación, clave derecho. Derecho que posibilita que las personas sean autogestivas y posibilicen. Esto va arriba en gestión. Entonces, los que quedarían para fines de presentación serían ¿cuántos? Yo creo que sí tiene que haber uno de gobernanza, estoy de acuerdo contigo. El primero podría ser relativo a la derecho al espacio tal cual, ¿no? El otro, derecho a la programación participativa, porque hablamos como de, estoy pensando que de la definición tal cual de equidad territorial tiene que ver con nuestros principios. ¿Y hay alguno de abajo que te parezca que tengamos que rescatar, Oscar o Felipe, Clara? A ver, ¿cuáles son los de abajo? Bueno, ¿dónde vamos? Derecho al Bueno, reconocimiento del valor estamos de en... la experiencia. Valor de la experiencia como agentes que clave que recuperen, revitalicen. Derecho al reconocimiento del valor de la experiencia de los agentes claves que recuperen y revitalicen el patrimonio cultural. Perspectiva de equidad territorial. A ver, ¿en cuál de las palabras que ya tenemos meteríamos este derecho? Creo que es memoria histórica y es patrimonio. Y ya hablamos de eso abajo. No, había uno del centro histórico por ahí, entonces se juntaría junto con este, ¿no? Se juntaría junto con este juntamente. Ya, vete a dormir, por favor. No, ya, 7 minutos, Oscar, de tu talento y ya. Esto se va a editar, ¿no? 7 minutos de tu talento. Muy bien. Okay. Toda esa parte sería pensar en eso, en patrimonio, ¿cómo sería? Patrimonio cultural territorial o algo así. Patrimonio cultural, todo tiene que ver Cultural, con sí, patrimonio cultural. Ok. Ese también va para arriba. Reconocimiento y resguardo de la memoria. Uh-huh. Y este bueno, ese del diseño flexible no sería el último, sino que lo pondría yo después de antes de la programación. Como que repetimos las ideas, ¿no? Ajá. Antes de la programación debe ya estar un espacio diseñado, ¿no? Después bueno, no sé si antes incluso del uso de apropiación creativa, no, yo creo que pondría, después del uso, como 3, que el tema del diseño mismo de los espacios. No lo sé, pero bueno, mínimo sé que no es el último. Y sé que no es. Ok, entonces nos bajamos poquito para ver si seleccionamos uno de gobernanza u otro incluso de los otros 2 apartados que luego dejamos abandonados. El de política territorial, yo sí lo pondría, el que habla no tanto de la cultura, sino del modelo Arribita de ciudad. poquito, Clara, ese que está con la palabra de cariño. De ese yo lo pondría porque es uno de los que... Yo ahí le pondría el apellido cultural entonces.
¿no? Porque un poco para explicar, de lo que habla es que cambie la visión de ciudad que se tiene actualmente, ¿me explico? O sea, que no necesariamente siga los patrones actuales, ¿no? Lo que decíamos de los criterios actuales de crecimiento urbano en función inmobiliaria, en función ¿no? Pero entonces yo de vocación pensaría que económica. derecho a que la perspectiva, no, derecho a la participación de los planes territoriales, o sea, ahí creo que hay que anclar un poquito al tema de cultura, porque incluso si lo vemos desde esa política territorial, por ejemplo, yo pienso en vivienda vertical y en que el 1% de eso debería tener que ver con espacios culturales o artísticos. ¿Me explico? O sea, cómo ahí entra el derecho, como el derecho a la ciudad o el derecho a ejercer tus derechos culturales en una ciudad, dentro de esa misma política como territorial. Un párrafo más, ¿no? Ajá, algo, si quieres de ahí ya nada más le hackeo con algo de derecho a espacios públicos con múltiples usos, algo de cultura, pues. Y a lo mejor voy a buscar lo de la política esa de 1% que les decía y hay algún concepto como que se pueda anclar, pero entiendo que es muy importante porque es 100% equidad territorial. Claro, claro. Sí, definitivamente. Entonces, del segundo párrafo, derecho a libre creación, expresión artística, pues es que como que eso no es tan equidad territorial, pero a ver si hay alguna idea, no sé, si a quieren lo las mejor, leemos todas y vemos si hay alguna. perdón, el tiempo, a lo mejor para la exposición no te da espacio para cubrirlos todos, sobre todo si en alguno de ellos habrá que detenerse a como que a contextualizarlo adecuadamente. Eso por un lado. Por el otro lado, ya estamos sobre el tiempo porque tenemos otra sesión a las 5. Sí, no, y 3 minutos se tiene que ir nuestro querido Oscar también. Sí, entonces nada más para ir haciendo el cierre de esta parte en función a esas dos cuestiones que tenemos. Aunque, a ver, baja para ver cuáles nos faltaron, porque sí, yo tampoco los veo tan, pues ya. Acceder, gozar, disfrutar de oportunidades de intercambio en la agenda pública, precios de comunicación, convocatorias. Papel intelectual, ese yo creo que lo van a hablar ya. Estado de proteger derechos de propiedad intelectual, producción de bienes y servicios ligados al territorio, denominación de origen. Pues a lo mejor de eso, si te diera tiempo como de alguno. Derecho a contar con acceso a mecanismos para la protección como territorial, pero bueno, Ese es si el no lo único que encuentro veo en el como más informe de original, ¿no? Que investigación. veo que Sí, podría... y si no está en esto hay que contrastarlo con el informe de investigación. Si no es una preocupación dicha también por los potosinos o las potosinas, pues adiós. No la priorizamos. No hay que priorizarla. Ok. Entonces, ¿qué les parece si le echo una pulidita a estas redacciones? ¿Hay algo aquí que quieren rescatar, que quieras rescatar, Oscar? ¿Alguna idea? Esta de la protección de la denominación de origen o arribita. Es esa la de esas, yo creo que la que más veo ahí de... Yo creo que también porque es como lo Personas a más beneficiarse y territorial. obtener protección de sus Lo producciones puedes poner en creativas. Es negrito, justo. Clara, nada más denominación de origen para saber que es como la palabra de cariño y ya la busco y les mando el guión y me lo observan, ¿qué les parece? Por el chat. Bueno, no en el chat, no. Por WhatsApp a cada quien. Sí, creo que es el medio adecuado, WhatsApp. Excelente. Ok, arribita, nada más rápido, Clara, 1 minuto. No, pues ya nos tenemos que ir. Pero bueno, gracias. Thank you all. Qué rápido te nos vas de repente, Victoria. No, pues ustedes. Yo sé que tienen que entrar a la otra sesión y Oscar también. Muy bien. Bueno, un placer. Nos seguimos en contacto y revisamos eso que nos vas a mandar. Gusto en verlos a todos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien mañana. Éxito. Hasta luego. Sí. Ahí. Nos vemos. Nos vemos en la otra reunión. Bye.